música peruana es maravillosa. Vamos a conocer más de la propuesta de Consuelo Gería y está con nosotros, aquí en Siempre en Casa y en RPP. Soy Jorge Rodríguez. Consuelo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy contenta, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo a tu programa, así que estoy súper feliz. No, y no va a ser la última, por favor. Ojalá que Siempre no. bienvenida. Consuelo tiene una historia muy particular porque hace algunos años decidió dedicarse a la música, pero ya tenía una carrera paralela, ¿no? Ajá. ¿Cómo así te enganchas con el mundo musical? Y estoy seguro que ya no lo vas a dejar, ¿ah? No, espero que no. Claro. Sí, empiezo un poco tarde con la música. Tarde porque hay jóvenes pues que empiezan muy temprano en la carrera musical. Desde los 18, 19, jóvenes que están cantando, tocando. Paralelamente incluso a los estudios que van realizando. En mi caso no fue así. Yo soy odontóloga de profesión y hace 12 años me dedico a la música también. Bueno, llega la música a mí. En verdad yo siempre he cantado, o sea, esa alma de artista creo que siempre la he tenido. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, la vida me lleva por otros caminos, tuve familia. Claro, Entonces, de repente como tantas personas, ¿no? Algún día sí. puede ser, algún día me animaré y lo postergo y lo postergo y lo postergo. Sí, Jorge, sí, uno va postergando, pero como tú decías hace un ratito, Ajá. ¿no? En interno, por algún lugar tiene que salir esto, ¿no? Con una fuerza que no podemos a veces controlar, reprimir. Y está bien que salga, porque el arte nos puede hacer solo bien. No, por ningún lado creo que el arte es malo. El arte siempre va a ser bueno, así que si sale por ahí hay que tomarlo y hay que desarrollarlo. Hay que además difundirlo con responsabilidad. En mi caso, por ejemplo, me lo tomo en serio. Claro. Hace 12 años, entonces voy caminando con esto por distintos lugares, solamente con la firme convicción de que este pedacito del Perú, ¿no? De donde yo pertenezco, soy de Ayacucho, Ajá. por ahí resuene, por ahí en todas partes, ¿no? Donde quiera que vaya resuene. Claro. Y que digamos, sigo siendo, ¿no? Sigo estando. Sigo siendo, que precisamente es el nombre del trabajo de Javier Corcuera, ¿no? Que te permitió también hacer más visible tu trabajo artístico. En verdad sí, Jorge. Yo creo que le debo bastante a Javier, no solamente porque me invitó para participar en la película, y además es una poesía la película. Sí, tienen que verla si no la han visto. Ya hace 13, 12 años que va caminando, 11 años, porque el 2013 se estrenó, ya casi 12 años, y realmente es una película que nos representa. Se resume el país musicalmente y geográficamente. Geográficamente también se muestra el país diverso, multicultural. Me parece muy, muy hermosa la película y sí, pues agradezco mucho a Javier por además animarme a seguir y a dejar un poco mi carrera de odontóloga. Yo le digo, ¿y ahora qué hago con mi carrera de odontología? No lo vas a dejar, me dice, paralelamente. Y yo tomé su palabra, seguí sus consejos y estoy aquí. Oh, qué lindo, realmente. Claro, tú llegas a la película no exactamente a cantar, ¿verdad? Llegas un poquito como traductora o algo así. Sí, para ayudarlo en la preproducción y en las entrevistas que él quería hacer a los personajes que aparecen en la película de la parte andina, como Jaime Guardia, Máximo Damián, Chimangolares, Raúl García Zárate. Pero Javier te escuchó cantar y dijo, no, pues. Sí, claro, verdad, yo te reitero, ¿no? Es el camino que seguramente encontró tu talento para mostrarse, ¿no? Y que tenía que llegar en algún momento. Sí, qué Llegó lindo. a partir de ese hecho. Yo he tenido la oportunidad de ver tus videos, de disfrutar de tu voz tan linda. Y la verdad es que impresiona la cantidad de mensajes que recibes desde el exterior, ¿no? De distintos países, ¿ah? Chile, Ecuador, Europa, en fin. Te escriben mensajes preciosos realmente, elogiando tu calidad interpretativa y cómo tu música le llega hasta el alma realmente. Sí, y eso es una satisfacción muy hermosa para el artista. Yo creo que para mí sobre todo es muy importante llegar
al corazón, al alma del oyente, y si se conmueven, ya estamos haciendo bastante con nuestra música. Sí. Y eso te ha permitido también viajar bastante, ¿no? Viajas bastante al extranjero. Sí, generalmente mi trabajo se está convirtiendo en una carrera más hacia afuera, pero sí, aquí también, por ejemplo, mira, ahora vengo precisamente para contarles que no siempre doy conciertos en Lima. Quisiera darlos siempre, pero a veces es un poco difícil autogestionarse, entonces cada vez más difícil en Lima porque ya no hay espacios, por lo menos yo no encuentro tan fácilmente, hay que buscárselas para poder estar. Y este concierto del 14 de febrero es el primer concierto que voy a dar este año. Empezamos bien porque es un lugar muy lindo. Vayan, por favor, las entradas están en Teleticket. Es el Teatro Peruano Chino. Pero sí, Teatro de la Amistad Peruano-China, más conocido como el Teatro Peruano Chino, ¿no? En Jesús María. En Jesús María, por la Avenida de la Peruanidad. Exacto. De la Peruanidad, ahí está. Así que vayan porque, como te decía yo, las entradas son limitadas. Creo que son, no sé, 300 personas. Entonces, tampoco es tan grande. Así que vayan porque siempre me escriben, me dicen, ¿cuándo te presentas? ¿Dónde te presentas? Y me doy cuenta que de verdad no doy conciertos así nomás. Así que esta es la oportunidad para que vayan y podamos además seguir con esta tarea de difundir nuestra música. Si ustedes van y llenan el teatro, podemos abrir otra fecha también. Claro, ¿por qué no? Así que dependemos de todos ustedes. Vayan, chicos, chicas, señoras, señores. Vamos a festejar el Día del Amor, de la Amistad. Así que va a estar muy bonito. Qué mejor manera de festejar que con nuestra música andina, ¿no? Que precisamente es tan sentida, tan maravillosa. Sí, y realmente somos un montón de gente. O sea, Lima se ha convertido, ya lo sabemos, en un departamento, una ciudad de migrantes. Sí, por supuesto. Entonces venimos de todas partes y la verdad que la música andina, yo me sorprendo justamente cuando leo también los comentarios en las redes. Yo digo, wow, de pronto uno hace una canción o uno pone, no sé, un post recordando a la abuela, al abuelo, la madre. Y de pronto tú te das cuenta que todo el mundo se identifica, o la gran mayoría, y pone comentarios y comparten sentimientos. Entonces sí compartimos una vivencia, toda una generación que ha migrado a Lima o a la costa, comparte experiencias muy, muy parecidas. Sí, por supuesto. De desarraigo, ¿no? De cariño, de amor, por querer volver, la añoranza de la tierra, del abuelo, la comida. Entorno, exacto, ¿no? Claro. Sí, eso me parece fundamental. Tú tocas esa fibra tan íntima, ¿no? Con tus canciones. Y a propósito, Ayacucho es una tierra muy artística. Ahí todo el mundo es artista, no necesariamente canta o baila, pero están los artesanos también. Sí, claro. Quienes hacen los retablos, ¿no? Que también son artistas. Sí, y las tablas de Sarwa, por ejemplo, eso es un trabajo artístico también. Sí, y claro, y hay un montón de artesanos en todas partes, en todo Ayacucho, y en verdad en todo el Perú, ¿no? Porque aquí en la costa también hay mucha gente que hace cosas maravillosas con las manos, el canto, la guitarra, o sea, siempre, la música es vida, pues, así que la música está por todas partes, y eso es muy hermoso, y gracias más bien por programas como es podemos también visibilizar un poco el trabajo, ¿no? Con todo cariño. Consuelo, ¿y qué países has visitado? ¿Qué países has tenido la oportunidad de pisar y de representar también a nuestro Perú, a nuestra música andina, cantando para ellos? Sí, he estado en varios países, he estado en Bruselas, en Bélgica, he estado en Alemania, en Austria, he estado en España, he estado ya no me acuerdo, en varias ciudades de París, por ejemplo, de París, de Francia, en varias ciudades de Francia, en varias ciudades de España, en Alemania también, en Estocolmo también estuve, en Suecia, Y bueno, ya por ahí ya no me acuerdo, pero muchas ciudades de estos países, además, muchas ciudades de estos países. Y también ahora último he estado en Estados Unidos, he estado en Ohio, en Cincinnati, en Nueva York. Nos ha ido muy bien. Llegamos a la academia, a la universidad
y la satisfacción y el gusto de ver a jóvenes de todas partes del mundo eligiendo como lengua originaria el quechua para estudiar. De verdad que maravilloso. Así que ha sido muy hermoso compartir con estos alumnos de todas las procedencias y saber que están hablando el quechua es una cosa que te conmueve. Así que a mí me ha conmovido este viaje. Consuelo, quédate con nosotros unos minutos. Al retorno vamos a hablar de tu show, sí, que va a ser el 14 de febrero. Como para celebrar el Día del Amor, junto a Consuelo. Vamos a retornar con eso y con más. Consuelo Gerí, aquí en Siempre en Casa. Creyen que chum de janaita. Música andina, música nuestra, le estamos escuchando con Consuelo Gerí, ella está con nosotros aquí en Siempre en Casa, soy Jorge Rodríguez. Johnny, sube un poquito la música para que nuestro público pueda conocer un poco más del arte de Consuelo. Vamos, súbele. Entregar mi vida quisiera a los filos de un cuchillo, a ver si de esa manera se acaba mi existencia. Linda, me encanta. Muchas gracias. Oye, tienen que ir el 14, acompáñanos, por favor, están invitados. Por favor, yo voy a estar ahí. Con Marino Martínez, una gran guitarra maravillosa, habrás escuchado en Ángel de mi vida, en el Mayu. Exacto, he tenido la oportunidad de escucharte cantar junto a Marino Martínez, sí. Esa guitarra parece que hablara, realmente, es extraordinario. Tremendo guitarrista. Extraordinario, de verdad. Muy que hermosa sí. su guitarra. Sí. He viajado con él a Europa muchas veces, así que es un gran guitarrista, voy a estar con él, mucha gente lo admira, le gusta su guitarra, así que esta es la oportunidad para que nos vayan a ver el 14 de febrero. Y además va a estar un gran músico, Luciano Quispe, un arpista que es mi paisano, puquiano. Va a estar como invitado especial. Así que yo creo que vamos a pasar una noche linda, no se la pierdan, compren sus entradas con anticipación porque son limitadas, no son muchas. ¿Dónde se compran las entradas? En Teleticket, sí. Perfecto, hay que ir a aplaudir definitivamente a Consuelo. ¿Qué sientes cuando te llegan estos mensajes? Has estado recorriendo varios países, nos has contado, y te llegan estos mensajes, y te reitero, ¿no? Yo los he visto en tus redes sociales, tan conmovedores, de personas de otros países que se sienten también conmovidas, enternecidas con tu música. De repente hay peruanos que todavía no conocen muy bien tu arte, pero gente del extranjero que ya te sigue, sí. Realmente, Consuelo, ¿eh? Se identifican mucho con la música. Es que también tenemos muchos compatriotas fuera del país. Es cierto. Pero también nosotros hemos llegado también con mucha alegría a escenarios netamente europeos. Ajá. Por ejemplo, en el festival de Mirimes creo que es, no recuerdo muy bien el nombre, en Bruselas, hemos estado en Bélgica, hemos estado en un festival donde todos eran europeos. Wow. Sí, creo que 1 o 2 personas que habían ido desde otras ciudades a vernos a ese festival, que eran peruanos, pero todos eran europeos. Hemos estado en la Casa de América también, en España. Hemos estado en varios escenarios también para un público netamente europeo. Ahora en Estados Unidos también había mucha gente que no necesariamente eran compatriotas. Peruanos, claro. Eso nos satisface por un lado, porque nuestra música como que va creciendo y extendiéndose, y el canto quechua, que yo siempre pongo canto quechua para el mundo porque lo siento así, canto quechua para el mundo, siempre voy llevando por todos lados para nuestros compatriotas que se identifican y les devolvemos esa alegría o esa añoranza de escuchar en vivo su música, porque de alguna manera se identifican. Es como si tú les llevaras un pedacito de su patria. Sí, realmente. Se emocionan hasta las lágrimas y nos hacen emocionar. Y eso es una de las cosas más bonitas que uno tiene como artista, en ese contacto con el público y compartir esos sentimientos tan profundos, hasta íntimos,
Claro. Porque además lo escriben. Ellos escriben y dicen, me has recordado a la abuela, me has recordado Mi infancia, de sí, mi repente, ¿no? infancia, me has Claro. recordado ese pueblito. Entonces traemos la memoria también, ¿no? Una memoria en verdad también colectiva. Qué lindo realmente. ¿Y qué sientes al cantar en quechua? Porque el quechua es una lengua muy musical, por cierto, ¿no? Sí. El quechua con la música suena espectacular. Es un idioma muy expresivo. Yo no sé cómo explicar, Ajá. pero cuando canto, a mí se me erizan los vellos. Claro. Entonces yo digo, si estoy cantando así, porque es que es la verdad. Ajá. No me estoy cuidando, ni mi gestualidad, me olvido de todo. Claro. O sea, estoy cantando porque estoy sintiendo, no me estoy cuidando nada, no me estoy guardando nada. Entonces, creo que el canto de Consuelo Gerí es verdad. Es verdad. Es auténtico. Sí, es verdad. O sea, no hay nada de poses ni nada. Es verdad. Y por eso es que hay mucha gente que se identifica escuchándome. Es cierto, sí. Yo creo es que cierto. eso es así, no sé. Yo he escuchado una canción que me han contado mucho, es Ángel. Ángel de mi vida. Sí, me Sí, parece es que una- tiene la letra muy linda. No sé si ahí Johnny la puede buscar, por favor. Ahí está. Esta y otras canciones parecidas vamos a cantar el 14. Eso. Habrá que escuchar un poquito. Voy a escuchar un poquito la letra. A ver, súbele, Johnny, súbele. Eres ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones, magnolia escondida, ¿no? Ajá. Dentro de mi corazón. La letra es preciosa. Es realmente, preciosa, ¿verdad? es preciosa y se presta para... Mira, esto es una canción, así a primera impresión me parece, para un amor, de Claro, amor, ajá. pero mucha gente le canta a su madre, le Por cantan a supuesto. su padre. Por supuesto. O sea, es una canción tan hermosa que aplica para todo, para todos los amores. Amor de Claro. pareja, amor filial, amor paternal, maternal. O sea, es una canción muy bonita. Yo me sorprendo con todo lo que ponen debajo de los comentarios, debajo del video en los comentarios. Muchas cosas muy hermosas, porque además es una de las canciones que más vistas tiene. Sí, Es la claro. que tiene más vistas del disco Mayu. Sí, sí, Y sí. hay otras canciones que también, Amor Eterno, que hay Esa una es la que canción tiene más de 2 millones de Sí, vistas. Más sí, de tiene casi un- 2 millones y medio de Sí, vistas. tiene muchas vistas. Claro, Le gusta mucho a la gente. Sí, y la poesía es maravillosa, Sí, realmente. es muy Maravillosa. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué marco musical te va a acompañar este 14? Cuéntanos. Voy a cantar con Marino Martínez en la guitarra, o sea, Ajá. voz y guitarra. Ah, Es una cosa muy hermosa. lindo, muy íntimo. Así como El ángel de mi vida se está escuchando exactamente, así va a sonar el concierto. exacto. Y yo quiero que Es escuchen esa guitarra y guitarrita. voz. Johnny, súbele ahora que está sonando la guitarrita. Súbele. Él va a estar en la guitarra. Maestro. Lindo. Yo cuando escuché por primera vez esta canción, sentí como que la guitarra me estaba hablando, de verdad. Además de la voz de Consuelo, qué maestro para tocar la guitarra. Sí, es muy realmente, bonito. ¿no? Así que no se pierdan, de verdad, el concierto. No siempre damos conciertos en Lima y el público que me sigue lo sabe. Así que esta es la oportunidad para que vayan, compren sus entradas. Vamos a estar muy felices de estar esa noche y compartir y festejar el Día del Amor. Consuelo Gerí con la guitarra de Marino Martínez. Maravilloso, Y ya lo Luciano saben. Quispe en el arpa como invitado también. Perfecto, el 14 de febrero en el Teatro Peruano Chino. Peruano Chino, correcto. Las En la entradas, Avenida de la Peruanidad, las entradas están en Teleticket. qué lindo realmente. ¿Cómo te encontramos en redes, Consuelo? Como Consuelo Gerí en Así con Instagram, J. sí, en todas las redes. Ahí nuestros Perfecto. discos están en todas las plataformas digitales, así que nos pueden buscar como Consuelo Gerí. Consuelo, estamos realmente muy orgullosos de ti, de verdad. ¿Ah? Muchas gracias, Jorge. Sigue brillando y sigue representando a nuestro país cada vez que recorras el mundo. ¿Ah? Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Y ahí nos vemos, nos vemos el 14, de Gracias todas a maneras. Siempre en Casa. Consuelo Gerí, aquí en Siempre en Casa y en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Te dejamos con un poquito de la música de Consuelo. Sí, te deseo un lindo domingo. Quédate siempre con RPP. Chao, chao. Escucha y disfruta la música de Consuelo Gerí.
creen que chunza ginaita. En mi última agonía tu nombre pronunciaría.